Bueno, muy buenas noches, amigos y amigas de Satar TV. Un agrado poder estar con ustedes. Se me invitó cordialmente a presentar un tema que a mí me parece de la máxima importancia. Así que agradecido al canal, agradecido a aquellos que lo producen, a aquellos que habitualmente están, como es el caso de Elías detrás de la cámara, a Nicolás Jadua y a todos aquellos que están en esta producción importante y en un tema que además da cuenta de eso, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la manera en que se dan a conocer los hechos, los procesos, las acciones. Así que en ese plano, agradecido enormemente, insisto, y dar paso a este tema, un tema interesantísimo, de un concepto que quizás ustedes han escuchado, que está siempre presente, y que se llama la Haspará, ¿no? La Haspará es un concepto hebreo, ¿no? Un concepto que se utiliza habitualmente por los difusores, los comunicadores, los voceros, y por la política comunicacional que tiene el régimen israelí. Y digo que es importante porque es una estrategia, ¿no? Hemos oído mucho esta palabra en múltiples oportunidades cuando nos referimos a la estrategia política, ideológica y comunicacional del régimen nacional sionista judío israelí. Y digo todo esto del régimen nacional sionista judío israelí, primero porque se trata de una autodefinición de ser un movimiento nacionalista, de tener una ideología sionista, además que vía legal, vía leyes de esta sociedad han establecido que se trata de un Estado-nación judío y además denominados Israel. Entonces, un régimen nacional sionista judío israelí. Y eso no es ni antisemitismo ni antijudaísmo, sino que ellos se definen de esa forma. La Hasbará, insisto en ello, es un concepto importante de entender, es una palabra en hebreo que se le da principalmente dos líneas conceptuales. Una, que es el de esclarecimiento, ¿no? Como definición, que implicaría esclarecer algo que está oscuro, ¿no? Yo desecho ese concepto, esa parte del campo semántico de lo que es Hasbará, y me quedo más bien con aquella definición que es de explicación, en el sentido que es una declaración o exposición de cualquier materia relacionada con el sionismo, doctrina, textos con palabras claras o ejemplos, para que según ellos, para que según el sionismo, se haga más perceptible desde la visión de aquel que explica, aquel que desea que se tome su visión como palabra cierta. La Hasbará es un instrumento de guerra, no es un concepto etéreo, es un instrumento de guerra, es una herramienta de dominio, es una punta de lanza narrativa del nacionalcionismo. ¿En qué vía? En la construcción de narrativas interesadas y mayormente manipuladoras y desinformadoras. Se da en el marco de lo que ellos llaman la diplomacia pública, ¿no? Dicen, la estrategia de Hasbará tiene una línea de trabajo que es la diplomacia pública, el dar a conocer lo que nosotros como Israel hacemos y que cuando hay dificultades, aquellos que accionamos, ¿no? Pero tiene un objetivo fundamental, que está ahí, bajo cuerda, que es lavar la imagen de un régimen genocida, lavar la imagen de un régimen usurpador, belicista, supremacista, racista, como es el israelí. Por tanto, como esos objetivos de usurpar, de expoliar, de expandirse, de exterminar, son elementos que generan dificultades en la imagen de una sociedad, entonces hay que usar una estrategia de lavado de imagen. Hay que usar una política de explicación de lo que yo hago tiene un objetivo tal. Eso es la Hasbará. Y aquí es muy interesante dar cuenta de cuándo surge la Hasbará en un punto de vista estructurado, burocrático, ¿no? Y con el propio Benjamín Netanyahu, sobre todo a partir de la agresión que hubo contra Gaza y Cisjordania en el año 2008-2009, una de las tantas, y que se denominó por parte del régimen israelí como Operación Plomo Fundido, y lo que significó desde el punto de vista de la imagen, el cuestionamiento a aquella operación, comenzó entonces a delinearse una estrategia de contención. ¿Contención frente a qué? Frente a las críticas.
ustedes están exterminando, ustedes están bombardeando a la población civil, están destruyendo infraestructura sanitaria, etcétera. Entonces, hay que contender y contener esa visión. Entonces, lo que hace Netanyahu, junto a los dirigentes de su partido, el Likud, pero unido a diversas entidades ultranacionalistas, terroristas, colonos, militares, era intensificar con apoyo estadounidense la CIA, la NSA, grupos de relaciones públicas, incluso entidades y empresas británicas, un trabajo de revisión de los procesos políticos y militares que se llevaban a cabo contra Palestina. Es decir, ponerle ciencia a la manera de exterminar. Tal como los nazis, ¿no? Hay que ponerle ciencia a la manera en que exterminamos, a la manera en que eliminamos, destruimos, asesinamos niños y mujeres. Por tanto, se creó un órgano de relaciones públicas, una oficina de carácter centralizado, burocrático por ende, dependiente del gabinete, directamente del gabinete del primer ministro israelí, en ese caso Netanyahu, que ya va en su sexta administración, recordemos. Por tanto, hay una decisión de comunicación política y que ha sido uno de los elementos más importantes de la estructura política del régimen nacional sionista. Es una infraestructura multimillonaria, no solo en recursos humanos, sino que en tecnología. O sea, todas las piezas de espionaje están puestas al servicio de la Hasbara. Todo lo que significa la mancomunión con las comunidades judías del mundo están relacionadas con la Hasbara. Por tanto, se crea un aparataje institucional. Es el genocidio institucionalizado, es el exterminar en virtud de una infraestructura creada ad hoc, una sede nacional de Hasbara con un departamento que está ubicado dentro de la oficina del primer ministro. Hay una relación directa desde el primer ministro, su oficina de Hasbara, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Diplomacia Pública y Asuntos de la Diáspora, como le llaman ellos, que por tanto es un vínculo directo con las comunidades judías de América Latina, por ejemplo, con la chilena. Hay un vínculo directo, hay órdenes, hay narrativa que tienen. Por eso ustedes van a encontrar que la comunidad judía chilena en sus declaraciones expresa exactamente lo que dice el régimen israelí. Solamente podrían ponerle este artículo o lo que hemos escrito, citar la fuente, ¿no? Y la fuente estaría en la oficina del primer ministro israelí, con los portavoces del ejército ocupante, los portavoces de las tropas SS, ¿no? De estos soldados sionistas. Ustedes van a encontrar portavoces para el mundo árabe, portavoces para el mundo de habla castellana, para el mundo anglo, pero también hay una relación con lo que se llama la Agencia Judía para Israel, el Ministerio de Turismo y lo que se llama el Foro Nacional de Hasbara. Es decir, cada elemento que les menciono tiene que ver con una burocracia. Y uno se podría preguntar, ¿por qué el Ministerio de Turismo? Es interesante porque el Ministerio de Turismo tiene que ver con la imagen, ¿no? Con la recepción de aquellos que van a tierras palestinas, incluyendo la Palestina ocupada, lógicamente, pero que también van a Belén, que también van a las distintas ciudades de Cisjordania, a Jericó, etcétera, etcétera. Y el Ministerio de Turismo lo que hace a través de sus agentes de turismo y a través de sus relacionadores de turismo, hay 2.500 agentes de turismo, guías, de los cuales 2.400 son sionistas. Solo hay 100 palestinos acreditados que ya no trabajan en ello, lógicamente, en este cierre, en esta clausura. Por tanto, la narrativa de aquel que viaja a Palestina es aquella que recibe de estos agentes de viaje, de estos guías. Estructura, infraestructura, burocracia destinada a ejercer un lavado de imagen y una narrativa única, ¿no? Hay ahí una decisión política estratégica que le ha permitido al sionismo, y eso hay que reconocerlo, dominar la narrativa y la construcción del relato. Que eso ha cambiado a partir de octubre del año 2023, sí. Yo creo que positivamente ha ido cambiando ese triunfo permanente que tenía el nacionalsionismo respecto a la narrativa para ya no poder ocultar su carácter genocida, supremacista, racista, nazista y todo lo que podamos decir. Por ello, las comunidades judías de nuestros países son oficinas de esta burocracia.
En el caso chileno, los presidentes de las comunidades de la comunidad judía chilena, como los Agosín, el actual Mifraji, Saliasnik en su momento, o los directores de ahí, Marcelo Isaacson, el ex diputado Gabriel Silver, como judíos, pero también tienen ayudistas que sin ser judíos sirven de apoyo político parlamentario. Por ejemplo, la pareja de Gabriel Silver, la senadora Loreto Carvajal, está considerado también dentro de esos ayudistas de la narrativa sionista. Este departamento de la Hasbará está dotado de un millonario presupuesto, ¿no? Cientos de miles de millones de dólares. Se calculaba que a fines del 2010 eran por lo menos 500 millones de dólares al año. ¿Para qué está destinado? Trabajo con los medios israelíes, con los portavoces, con organizaciones e individuos pro-israelíes en todo el mundo, judíos y no judíos, pero también todo lo que significa la operación en los sitios web, las redes sociales. Por eso la importancia de X, de Instagram, de YouTube, que son además empresas estrechamente vinculadas al sionismo. Claro, uno podría decir hay un contrasentido que nosotros, antisionistas, ocupemos estas redes. No, hay que ocupar todo aquello que se permita para poder llegar con nuestro mensaje. ¿Estamos utilizando las herramientas del enemigo? Sí, las estamos utilizando y hay que hacerlo. Pero indudablemente el poder económico que tiene esta oficina, que no es solo israelí, estamos hablando de agencias de este tipo en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, con cientos de páginas. Israel en español, Israel Vive, Comunidad Chilena en Israel, Comunidad Judía de Chile, Noticias de Israel, Unidos por Israel. Si ustedes hacen un recorrido por las redes se van a encontrar con ello. La sede nacional de esta oficina de Hasbará está radicada en la capital palestina, en el Quds, y se define como aquella que coordina la política unificada de la Hasbará y los mensajes para los portavoces oficiales de Israel. Ejemplo, el portavoz militar para los periodistas de habla castellana, que lo hemos visto en estos meses de genocidio incrementado, porque van 77 años de genocidio, es un uruguayo, un colono de origen uruguayo que se llama Ronnie Kaplan. Pero también hay un argentino, Gabriel Ventasgal, que es un relacionador público, que además es guía turístico y que además es un conferencista en temas de lo que se llama el fundamentalismo en Latinoamérica. Es un agente del Mossad, ha estado aquí en Chile dando clases en la Policía de Investigaciones de Chile, ha estado en Ecuador con el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la época de Lenín Moreno, ha estado en Brasil en la época de Jair Bolsonaro, indudablemente ha estado en Argentina bajo este gobierno de Javier Milei. Y bajo esta sede nacional de la Hasbará encontramos asesores de comunicaciones en árabe del primer ministro, un departamento de internet, de nuevos medios. Cada tecnología que sale es apropiada de tal forma de generar una narrativa que vaya tendiente indudablemente a esta limpieza de imagen. Y coordina estos órganos para promover los objetivos, las narrativas y las posturas de este régimen nazi-sionista con mayor fuerza de aquellos procesos de agresión militar maximizada desde el 2008 a la fecha, pero desde 1948 hasta hoy, recordemos, es un proceso de ocupación, colonización y exterminio. Hay también un foro nacional de la Hasbará. Y eso incluye portavoces oficiales fuera del territorio ocupado por Israel, comentarios sincronizados, es decir, una única narrativa que debe ser utilizada por las comunidades judías del mundo, por los medios judíos, por ejemplo, Radio Sefarat en España, o todos los medios en Estados Unidos. Está también promocionar instrucciones, difundir los contenidos de la Hasbará en Internet, cooperar, coordinar. ¿Quiénes participan de este foro? El jefe del Estado Mayor del Ejército Ocupante, portavoces del Ejército, la Policía, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, colonos. Pero además algo muy interesante. Se suma a esto las políticas en el campo de la educación, de los vínculos que se tienen en el campo universitario, sobre todo ligado a universidades estadounidenses y europeas, bajo lo que se llama la Hasbará Fellowship,
que lleva estudiantes de creencia judía y no judía a la Palestina ocupada para profundos lavados de cerebro. No es que los lleven a pasear, ¿no? No, existen cátedras en universidades estadounidenses que tienen en sus ramos temas vinculados a esta estrategia. Voy a tomar el link de este curso para que para que Elías se los pueda poner en pantalla, quizás, o ponerlo ahí Te lo envío, Elías, para que lo coloques y pueden ustedes verlo, cómo se organizan cátedras referido a esto, ¿no? Cátedras con relación a qué cursos se dan, qué materias se tocan, y algo muy interesante, y me voy a permitir acudir acá a cursos de Hasbara. Por ejemplo, hay una organización que se llama Hased Hashani, ¿no? La cara de la verdad, que está dirigida por este argentino Gabriel Beltagral, junto a brasileños, venezolanos y otros sionistas irredentos que suelen presentar estos cursos. Por ejemplo, ¿qué temas se dan en estos cursos de Hasbara? Y también voy a poner el link para que ustedes puedan ver en directo cómo están ahí. ¿Cómo responder a quien acusa a Israel de utilizar bombas de fósforo violando la ley internacional? Es decir, te enseñan qué responder cuando se te dice, oye, pero ustedes utilizan bombas de fósforo. ¿Israel mata civiles inocentes al abatir terroristas? Otro de los cursos, ¿no? ¿Israel hace terrorismo de Estado? Los orígenes del conflicto palestino-israelí. ¿Israel viola la ley internacional? Otro de las materias del curso. ¿Israel debe aceptar bombas nucleares iraníes? Interesante, ¿no? Porque la única entidad de Asia Occidental que tiene bombas nucleares es precisamente el régimen israelí. Ah, pero está centrado en Irán. ¿Israel impone un apartheid a los palestinos? ¿Cómo responder si dicen que Israel no es democracia? ¿Permitirías extranjerizar al judío de tu país? ¿Israel ocupa Cisjordania ilegalmente? ¿Hamas o Hezbollah son fuerzas políticas? ¿Es cierto que Israel le roba agua a los palestinos? ¿Cómo responder al tema de refugiados palestinos? ¿Israel usa fuerza desproporcionada? ¿Cómo responder a quien dice que Israel ocupa Gaza? Esos son los temas que se tratan, ¿no? Esos son los temas que se tratan en cátedra. Entonces, estamos hablando indudablemente de una burocracia, pero además el establecimiento de un sistema de enseñanza absolutamente científico, concentrado, destinado a... Tienen objetivos de brindar relatos de primera mano de lo que según el nacionalsionismo ocurre en la región y en específico con el pueblo palestino. Todo bajo una óptica de supremacismo judío, todo. Una visión de mundo racista y de incitación al genocidio del pueblo palestino. Pero responden esas preguntas. Le enseñan como un robot a responder esas preguntas. ¿Israel utiliza fósforo blanco? No, Israel se ciñe a lo que dice la ley internacional respecto al no uso de armas. Oye, pero si hemos visto el fósforo blanco. No, la verdad que parece ser ese estilo, ¿no? Lavado de cerebro. Entregan baterías de información, recursos, herramientas, facilitan el desarrollo de habilidades como personaje influyente en redes sociales. Por eso tratan de tomar, y me acuerdo que crearon en Chile eso, amigos de víctimas del Holocausto, ¿no? Donde tomaron algunas figuras televisivas que apadrinaban a una víctima del Holocausto, ¿no? Para llevar adelante sus relatos. Estamos hablando entonces que la Hasbara desempeña un papel fundamental en la estructura política del régimen israelí. Sirve como herramienta integral de comunicación política, pero que no abarca solo lo político, sino también dimensiones económicas, diplomáticas, culturales, tecnológicas, así como estructuras institucionales. Por eso es importante que en las campañas de boicot, desinversión y sanciones se contemple también el aspecto cultural. No tener relaciones deportivas, no tener relaciones con orquestas israelíes, no tener relaciones con elementos tecnológicos,
con grupos de teatro. No, porque son parte de la Hasbara. Se implementan en función de eso. Por tanto, la Hasbara podría entenderse no solo como una narrativa o una versión de ciertos hechos, sino que como una estrategia de comunicación multidimensional. Incluye tecnología, incluye medios tradicionales, plataformas digitales, redes sociales, internet en general, pero también el boca a boca. El que el embajador o la embajadora en su momento visiten comunidades mapuche y les digan, ustedes tienen crisis hídrica, ¿ah? Vayan a nuestro país, ¿ah? Les vamos a enseñar. Y que vayan a la zona norte y le digan, oye, ustedes no tienen agua acá, nosotros tenemos la tecnología para sacar agua del mar. Eso es parte de la Hasbara también. Y la Hasbara, este elemento me parece interesante a mí, es hija putativa de la forma de hacer política comunicacional del régimen nazi. Mera y vulgar propaganda en verdad. Si le sacamos los elementos científicos, los elementos burocráticos, es mera propaganda. Es como limpiar mi imagen. Por tanto, hay ahí una influencia de Goebbels y sus principios. Goebbels tenía 11 principios de propaganda nazi, ¿no? Uno que se llamaba el principio de simplificación y del enemigo único. Es decir, hay un enemigo, a ese hay que destruirlo y es el símbolo, ¿no? Por tanto, se individualizaba al adversario en un único enemigo. ¿Cuál es ese enemigo hoy? Hamas. Claro, matamos mujeres, matamos niños, pero también matamos terroristas, ¿no? Se simplifica. Hay un enemigo único. Y al otro se le llamará daños colaterales. Hay un principio del método de contagio que también era de Goebbels, que también era del nazismo. Es decir, se reúnen diversos adversarios en una sola categoría de individuos. La resistencia. Yemen, Siria en su momento, el Líbano, Irak, Irán, la resistencia palestina. Por tanto, todos ellos son influenciados por Irán. Hay un método de contagio. Principio de lo que se llama la transposición. Se carga sobre el enemigo los propios errores o defectos. Entonces dicen, bueno, mi ocupación, mi colonización y exterminio la tengo que hacer porque se me puede dar un nuevo holocausto, ¿no? Pueden tratar nuevamente de eliminar a lo que ellos llaman el pueblo judío. Entonces ellos son culpables. Como lo decía la Golda Mavovich, conocida como Golda Meir, que decía, le podemos perdonar a los palestinos que asesinen a nuestros hijos, pero no les podemos perdonar que nos obliguen a asesinar a los suyos. Eso es un tema de transposición. Como lo hay también el principio de exageración y de figuración que tenían los nazis, que es convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Me acuerdo, por ejemplo, decía, los cohetes de Hamas son un peligro para Israel. Cohetes artesanales, frente a un ejército que posee las más tecnologizadas armas de destrucción masiva. El principio de vulgarización. ¿Qué es la vulgarización? Es ejercer una propaganda y hacerla popular mediante ciertas ideas, ¿no? Que requieren poca comprensión. Israel es la mayor democracia de Asia Occidental, es un ejemplo del milagro de convertir el desierto en un Edén, es una pobre sociedad víctima de tantos ataques. Mira el holocausto que tuvimos hace 80 años y sin embargo sobrevivimos, pero no vamos a permitir un nuevo holocausto. Y eso va quedando en la gente con poca comprensión y dice, sí, es verdad, Israel se defiende. No, Israel no se defiende. Israel lo que hace es agredir, ocupar, colonizar, exterminar, ejercer apartheid, ser una entidad racista. Hay otro tema interesante que es el principio de orquestación que lo manejaba Goebbels. Es decir, una propaganda que se limitaba a un número pequeño de ideas y repetirlas constantemente. De ahí viene esa frase de Goebbels, si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Y que yo lo asocio a los mitos fundacionales. Somos un pueblo elegido, somos parte de una tierra prometida por un Dios, somos un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Invisibilizamos entonces a la población nativa. Lo nuestro es autodefensa frente al peligro de un nuevo holocausto. No lo permitiremos. Aunque nosotros hagamos un holocausto y estemos exterminando bajo métodos brutales y criminales a la población palestina. Sionismo es lo mismo que judaísmo, dicen ellos. No es verdad. El sionismo es una ideología y no nace de los judíos, nace de los fundamentalistas cristianos.
El sionismo no es colonialismo, precisamente el sionismo es colonialismo. Los palestinos abandonaron su país en el año 1948, por lo tanto es invisibilizar que lo que se generó fue al-Nakba, la catástrofe, la expulsión. Y así una serie de mitos como que los acuerdos de Oslo no han sido cumplidos por Palestina, cuando sabemos que los acuerdos de Oslo fue una trampa en la cual cayeron políticos palestinos, pero que no fue cumplida en lo absoluto por el régimen nacional sionista. Hay un principio de renovación. ¿Qué significa eso? Hay que emitir informaciones, hay que emitir argumentos nuevos que quiten el centro de la preocupación de aquello que estamos haciendo. ¿Cómo quitamos que la gente siga hablando de Gaza y que estamos asesinando a su población todos los días? Ataquemos el Líbano, ataquemos Siria, centremos el debate en el programa nuclear iraní. Eso se hace constantemente. Su padre putativo Goebbels ha sido un excelente maestro para el régimen sionista. El principio de la verosimilitud, es decir, construir argumentos a partir de fuentes diversas, pero que sean mentiras, ¿no? Prensa occidental, los niños mutilados bajo el ataque de la resistencia palestina, mujeres violadas, terroristas armados hasta los dientes, categorizar a la resistencia como un grupo de desalmados, no hablar en absoluto, por tanto, de la directiva Aníbal que establece que el ejército israelí debe matar a los suyos y a los otros si estos son tomados prisioneros. Principios de silenciar, acallar aquellas cuestiones sobre lo que no tienen argumento y no podrían defender. Destrucción de hospitales, asesinato de niños y mujeres palestinos, impedir la entrada de ayuda humanitaria, no profundizar sobre la diferencia entre la liberación de retenidos israelíes y los secuestrados palestinos que salían enflaquecidos, torturados. El principio de la transfusión, como le llama. Goebbels le llamaba así, ¿no? Es decir, la propaganda opera a partir de un sustrato preexistente, una mitología, un complejo de ideas que en realidad son falsas, pero que sirve para generar este efecto de decir Israel es la luz, es la lucha del bien contra el mal, es la cultura occidental representada contra el oscurantismo islámico. Irán es un peligro para el mundo, quiere fabricar bombas nucleares. Es decir, hay indudablemente una propaganda que no es azarosa, no es azarosa, tiene su línea de acción. Y fundamentalmente, diría yo, como último principio de Goebbels y que ha tomado el régimen israelí al pie de la letra, es el principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, ¿no? Creando una impresión de unanimidad. Todo el mundo condena los crímenes del terrorismo islámico. Todo el mundo condena a Hamás. Israel está en peligro y con ello Occidente. Las grandes potencias democráticas están con Israel y eso es una muestra del bien que irradia esa sociedad. Eso nos demuestra que efectivamente Israel es la continuación y yo diría la superación aún más cruel y más criminal del régimen nacionalsocialista del Tercer Reich. Por ello, nunca hay que desmerecer al enemigo. Nunca hay que desmerecer lo que está haciendo el régimen israelí, no tomarlo a la ligera, porque la Hasbara ha tenido una gran relevancia en la consolidación de legitimidad ante sus acciones militares, que se vio en ese 2008-2009, y que hoy indudablemente ha habido un cambio, ha existido un cambio, porque en forma indudable la operación Tormenta de Al-Aqsa ha sido fundamental para darnos a conocer que ha habido un cambio, que hay elementos distintos, que hay una manera distinta de enfocar incluso la comunicación que tenemos. 2008-2009 no existía esta manera de dar a conocer, o si existía era menor. Hoy la tenemos. Hoy hay que dar esa batalla permanente en cada lugar, en el trabajo, en las universidades, en cualquier sitio donde estemos. No callar, no temer. El antisionismo no es antijudaísmo, no es antisemitismo. Y lo he dicho en innumerables oportunidades. Primero, lo único semita en todo esto son los palestinos y no estos colonos extranjeros de origen estadounidense, chileno, argentino, francés, moldavo, ruso, bielorruso, ucraniano, por donde quieran. Miren a los dirigentes israelíes, todos son de origen extranjero. ¿Ah? Por tanto, lo que tienen que hacer es volver a sus países.
Ese no es su país, esa no es su tierra, esa es tierra palestina. Y lo que hace la Hasbara es tratar de mostrar que hay una semitización. Por eso se cambian el nombre y adquieren un nombre semita para tratar de representarse como una sociedad que tiene elementos históricos que se hunden en la tierra de Palestina. No se hunden en nada. Israel tiene 77 años. Y hay elementos centrales que tenemos que exponer y dar a conocer. Uno, creo que hoy, más que nunca, es necesario dar a conocer que Israel se ha convertido en el régimen más criminal que haya dado la humanidad en los últimos 80 años. Creo que ha superado la criminalidad, la crueldad, la perversidad que tenía el régimen nazi. Y uno podría decir, no, pero que los nazis, los campos de concentración, las muertes, los millones de muertes. Bueno, los asesinados palestinos solo en Gaza en los últimos 19 meses, y voy a tomar en ello lo que dice la revista médica británica The Lancet, no voy a tomar lo que dice el Ministerio de Salud de Gaza, porque el Ministerio de Salud de Gaza queda corto. Habla de 55.000 asesinados en Gaza, sumémosle los 2.000 de Cisjordania, solo en los últimos 19 meses. Bueno, la cantidad de muertos, según esta revista médica británica, hay que elevarlo en 200.000. Porque con toda claridad no son solo los asesinados por francotiradores, con fósforo blanco, con el uso de proyectiles dirigidos por tanques, por artillería, por drones, por naves ahí ancladas en el Mediterráneo, sino que han sido asesinados también en virtud de una política de hambre, una política de impedir la entrada de ayuda humanitaria, una política encaminada, por ejemplo, a destruir los hospitales, a asesinar a los médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, con crueldad absoluta. Presentaron al mundo que habían desaparecido unos médicos, que los habían confundido con soldados, porque iban en unas camionetas, los enterraron con los vehículos. Y lo que pasó allí, que ya era innegable, fue porque un funcionario de las Naciones Unidas que estaba en Gaza encontró dentro de los cuerpos que desenterraron un teléfono celular que había grabado todo el trayecto de estas camionetas, cómo fueron acribillados y posteriormente los enterraron. Los enterraron. Esa es una crueldad, una perversidad, un desquiciamiento, no una locura, porque una persona con locura, con una discapacidad mental, puede quedar exonerada de culpas, pero estos no, estos con claridad, con objetivos muy precisos, lo que quieren es llevar adelante un plan de solución final al estilo nazi. Han aprendido de los nazis y han sido alumnos ejemplares de los nazis y los han superado en crueldad. Porque si usted toma los 200.000 asesinados palestinos en una población, solo en Gaza, de 2.300.000, representa el 8% de la población. Chile tiene 20 millones de habitantes. Bueno, el 8% representaría 1.6 millones de habitantes que habrían sido asesinados en una eventual guerra, o conflicto, o ocupación, o genocidio. En este caso, un genocidio. Estados Unidos, que es valedor del régimen israelí, que tiene 330 millones de habitantes, significaría que hubiesen sido asesinados 28 millones de estadounidenses. Proporcionalmente, este régimen israelí es más cruel, es más perverso y con objetivos a ojos vistas de la humanidad de llevar adelante un plan de solución final y de exterminio contra el pueblo palestino. Y lo dicen. No necesitan reunirse en la conferencia de Wannsee, en la Alemania nazi, donde los jerarcas nazis en secreto estuvieron en una mansión en las afueras de Berlín y ahí cranearon cómo llevar a los europeos de creencia judía, a los prisioneros eslavos, a los prisioneros políticos de distintos lugares para exterminarlos en los campos de concentración. Tantos trenes, tales días. Esto lo hacen los nazis sionistas todos los días. El régimen israelí es un régimen nacional sionista, pero además con vetas absolutas de un régimen nazi. Un amigo me solía decir que no usara el término nazi-sionista respecto a los israelíes. Le dije a mi amigo que
no iba a hacerle caso en absoluto, porque en la representación de ser un nazi sionista, en esencia, lo es. Lo es. Más aún, los propios europeos de creencia judía que dominaban en las comunidades judías de Europa tuvieron relación con el nazismo. En los guetos, los jefes de las comunidades tenían relación directa con la Gestapo, con los militares nazis. Si nos remontamos más atrás, el acuerdo de Habará del año 1933, que Habará significa transferencia en hebreo, que permitió que los alemanes de creencia judía con más dinerillo pudiesen salir de Alemania para radicarse en algunos países, parte de los cuales se fue a Palestina. Ha habido una larga relación entre el sionismo y el nazismo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, David Ben-Gurión, David Grun, su verdadero nombre, se reúne con Konrad Adenauer, el canciller alemán, en pleno juicio de Adolf Eichmann en Al-Quds, en Jerusalén, para establecer ciertos criterios de acuerdo. Ustedes alemanes nos entregan indemnizaciones, ustedes nos entregan tecnología nuclear y nosotros impedimos que Eichmann declare por aquellos alemanes que habían estado en el establishment nazi y que eran parte del gabinete de Konrad Adenauer. Relaciones del 33, relaciones durante la Segunda Guerra Mundial y relaciones en los años 50-60. Y relaciones posteriores. Hoy Alemania es uno de los principales valedores del régimen nacional sionista israelí, que establece incluso dentro de su legislación la necesidad de exigencia de reconocer a Israel y que habla del negacionismo y que tiene en sus leyes una serie de elementos que son absolutamente punitivos cuando se trata de los ataques al régimen israelí. Eso es Hasbara. Eso es Hasbara. Es permanentemente un tema relacionado a llevar adelante una limpieza de imagen. Pero ya no se puede, es imposible. ¿Qué limpieza de imagen va a tener un régimen criminal? Un régimen infanticida, genocida, supremacista, racista. ¿Qué limpieza de imagen puede tener la comunidad judía chilena, por ejemplo, convertida en cómplice de esos crímenes? Su directiva y todos aquellos que hablan a favor de Israel son cómplices de esos crímenes. El actual presidente, el señor Alfredo Mizrahi, la anterior presidenta, la señora Ariela Gosín, el anterior presidente, también Agosín, Chaya Agosín, Gabriel Saliasny, el abogado de criminales y prófugos de la justicia. Esa comunidad no se puede arrogar el derecho de silenciarnos. La señora Patricia Pollitzer o Gabriel Silver o cualquiera de ellos. No tienen moral para hacernos callar. No tienen moral porque además forman parte de una claque, de una barra brava que defiende al régimen más criminal que haya dado la humanidad. Y resulta vergonzoso hoy que gran parte de los candidatos presidenciales, voy a sacar de ahí a Eduardo Artés, por ejemplo, ¿no? Eduardo Artés tiene una postura clara respecto a Palestina, pero de los candidatos presidenciales del oficialismo, de la derecha, que andan sacando al pizarrón a la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, para que se pronuncie si Cuba es una democracia o es una dictadura, eso es vergonzoso, es despreciable, es deplorable, es vomitivo. ¿Por qué no sacan al pizarrón a cada uno de ellos para que se pronuncie si el régimen estadounidense es una democracia o no con lo que está haciendo hoy con el mundo? No solo esta estupidez de los aranceles comerciales, y digo estupidez porque se cree de que se trata de un tema comercial. No es un tema comercial, es un tema político, es un tema de geopolítica. Sáquenlo al pizarrón. Va a Panamá hace 2 días un emisario y obligan al presidente de Panamá a firmar un acuerdo por el cual vuelven las tropas norteamericanas al canal de Panamá bajo el marco de la amenaza china. Amenazan a Dinamarca respecto a Groenlandia, que Groenlandia va a ser norteamericana. Le cambian el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. Entonces, ¿de qué hablamos
cuando se le pide certificados de demócrata a candidatos para que se pronuncie sobre Cuba, y que Venezuela, y que Cuba, y que Venezuela, y que Cuba, y nos dan la lata permanente con eso. ¿Y por qué no le piden certificados de demócrata a aquellos que apoyan al régimen israelí? ¿Por qué no hablamos, señora Toá, señor Winter, señora Bodanovich, señor Mirosevic, señor Kass, señor Kaiser, señor el que sea? ¿Qué opina usted del genocidio en Palestina? ¿Qué tenemos que hacer con el régimen israelí? ¿Tenemos que expulsar a ese embajador entrometido, bravucón, soberbio, insolente, que se llama Gil Arcieli? ¿Por qué no tiramos esos temas? ¿Por qué no hablamos desde el gobierno que en lugar de tender abrazos con Volodymyr Zelensky, tendemos abrazos con el pueblo palestino y exigimos la detención de Netanyahu y todos los criminales políticos, civiles y militares? No, Cuba. ¿Usted es demócrata? Ah, ¿usted cree en Cuba? Entonces usted no es demócrata. Vomitivo, despreciable. Todos esos candidatos. Todos. Casi sin excepción les mencionaba alguno, ¿no? Y me parece absolutamente necesario que tengamos claro eso. Vienen elecciones presidenciales y parlamentarias. El parlamentario ha tenido visitas al régimen israelí, recibe dinero de la embajada israelí o quizás de la embajada de Marruecos, que también ocupa a un pueblo y a un territorio como es el pueblo saharaui, y se hace un congreso futuro en Marruecos y en los territorios saharauis ocupados. Bueno, ahí hay pronunciamiento. Y ahí es donde se ve la Hasbara, ¿no? La propaganda, la explicación, la compra de voluntades y la compra de conciencias. En Chile, indudablemente, tenemos una historia de relaciones malsanas con el régimen israelí. Un régimen con el cual no deberíamos tener ninguna relación, ni militares, ni tecnológicas, ni culturales. Militares, corrupción, FAMAE, Fuerza Aérea. Sistema Nacional de Satélites, un fracaso. Adjudicado a una empresa israelí, 120 millones de dólares. FAMAE, Elbit Systems, Rafael Advan, 2 empresas israelí de armas. Facturas duplicadas, más de 50 millones de dólares de facturas duplicadas. Corrupción. Corrupción. Un régimen israelí que a través de su embajada lleva alcaldes mapuches a tierras palestinas. Alcaldes mapuches, señor mapuche, si usted cree en su pueblo, cree en la autodeterminación, cree en lo que crea, no puede tener relaciones con un régimen que ocupa a otro pueblo, que es racista, que es supremacista. No puede. No puede usted, parlamentario, tener relaciones con un régimen genocida, violador de los derechos humanos. Pero además el cinismo y la hipocresía es de tal magnitud que cuando se trata de Cuba, se trata de Venezuela, claro, alzan la voz valientemente, pero calladitos con China. Claro, China no es lo mismo, ¿no? Entonces, somos además una sociedad bien timorata, bien medrosa, bien cobarde. Permítanme decirlo así, mayormente, porque no somos capaces de exigirle a aquellos que elegimos que cumplan condiciones básicas de humanidad. No hablo de cuestiones políticas, hablo de humanidad. Hoy están asesinando, ayer estaban asesinando y han asesinado durante 77 años al pueblo palestino y nos quedamos callados y no salimos a la calle y no exigimos que se rompan relaciones con ese régimen criminal, que se expulse a ese embajador, que hagamos callar a esa comunidad judía indolente, abusiva, cómplice. ¿Por qué no lo hacemos? ¿A qué tememos? ¿Que vamos a temer que se rompan las relaciones comerciales con el régimen israelí? Son mínimas, son mínimas. Ah, pero la influencia política es tremenda. Porque cuando el presidente Gabriel Boric no recibe las credenciales del embajador Gil Arcieli en su momento, lo llamó hasta el senador Marcos Rubio en ese momento y actual secretario de Estado. Y las amenazas y las penas del infierno. A Chile le va a ir mal si rompe relaciones con el régimen israelí.
no nos va a ir mal, nos va a ir bien, nos va a dignificar, nos va a enaltecer, romper con ese régimen racista, genocida, criminal, nazi. Son peor que los nazis. Así es. Bueno, amigos y amigas, y yo quiero agradecerle a Satar TV por permitir utilizar esta plataforma. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Me parece necesario profundizar en este tema y darle a conocer que escuchemos, que leamos, que nos eduquemos en aquellos temas que nos van a dar muchas más luces de lo que está pasando respecto al genocidio del pueblo palestino y del pueblo libanés y del pueblo sirio. Y detrás de eso, ¿quién sabe quién está? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y el régimen sionista. Testaferro, punta de lanza de esos poderes occidentales, también exterminando al pueblo del Líbano. Que el peligro de Hezbollah, que Rusia es un peligro, que China es un peligro, que Irán es un peligro. ¿A nosotros nos ha invadido algún ruso, algún chino, algún iraní? ¿Han dado un golpe de Estado acá algún ruso, algún chino, un iraní, un coreano del norte? Estados Unidos, desde 1947 a 1989, generó 67 golpes de Estado y desestabilizaciones en América Latina. Rusos, chinos, iraníes, coreanos del norte. Por eso digo que somos una sociedad donde la Hasbara se nos impone. Leer, educarse, discutir, aprender, dar cuenta que nuestro enemigo no es Irán, no es Rusia, no es China, no es Corea del Norte. Nuestro enemigo es Estados Unidos y su afán hegemónico. O si no, veamos lo que está haciendo Donald Trump y veamos lo que hacen las potencias europeas permanentemente, potenciando sus riquezas en desmedro de los países africanos, por ejemplo, sometidos a la indigencia en virtud de mantener esa riqueza en Europa y esa riqueza en los mundos occidentales. No es difícil oponerse a ese dominio, a lo menos en el aspecto cultural, educativo. Sin duda políticamente es más difícil, militarmente también es muy difícil, pero empecemos por nuestro desarrollo cultural, de conocimiento, de discusión y de dignidad, sobre todo de dignidad. Les doy un gran abrazo, espero que me sigan invitando a Satar TV. Un gran abrazo a Elías, que está detrás de la cámara, y a aquellos que hacen posible que este canal, y todos aquellos que participan de eso, y los invito a los míos también. Geopolítica Siglo XXI, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en X, en todo. Yo utilizo también la tecnología del enemigo. No me sumo a esa idea de, si tanto atacas al enemigo, ¿por qué utilizas su tecnología? Porque no soy tonto. Hay que utilizarla. Debemos utilizarla. Un gran abrazo.